La paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. El día de hoy, 26 de septiembre, nuevamente seguimos compartiendo una cápsula más que forma parte de la serie Vida a través de la Palabra. El día de hoy veremos cómo el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que escuchan la palabra de Dios. Así que si hoy tú estás necesitando que el Espíritu Santo se derrame sobre ti para que venga a darte nuevas fuerzas y se manifiesten todos sus dones, quédate a escuchar no a mí, sino a la palabra de Dios que aquí se va a compartir. Porque más que hablar de la Biblia o de la palabra de Dios, es Dios quien nos habla a través de su palabra. Así que corre por tu Biblia para saber qué nos quiere decir el Señor el día de hoy. Vamos a dar lectura a la siguiente cita bíblica. Hechos 10, versículo 44. Y dice así: Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Esto es, palabra de Dios. Primero que nada, vamos a centrar nuestra atención en el apóstol Pedro. Y no porque él sea más importante que la palabra. Más bien es para darnos cuenta de cómo el apóstol Pedro es un ejemplo clarísimo de cómo el Espíritu Santo se derrama en aquellos que escuchan su palabra y además los frutos que trae consigo. Recordemos cómo fue el apóstol durante su caminar con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia y la historia nos describen a un apóstol sumamente colérico, con una personalidad arrebatada e impulsiva. Ese Pedro que tuvo poca fe cuando caminó en las aguas. Ese Pedro que quiso convencer a Jesús de que no cumpliera con su misión. Y hasta la fecha, muchos lo identificamos como el apóstol que negó a Jesús 3 veces. Ese Pedro que tuvo miedo de aceptar que conocía a Jesús y que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 74, nos dice que no solo lo negó, sino que hasta se puso a vociferar maldiciones en contra de Jesús. Y no quiero que me malentiendan, no quiero poner en mal al apóstol San Pedro, sino más bien quiero que se pregunten, ¿qué fue lo que cambió a Pedro? ¿Qué fue eso que hiciera que se convirtiera en el pilar más importante de nuestra iglesia? Gracias a que Pedro escuchó la palabra del Maestro y permaneció atento en oración, el día de Pentecostés se derramó en él el Espíritu Santo. Y no solo en él, sino en todos los apóstoles. Y a partir de ahí, Pedro comienza a predicar con gran poder. Posteriormente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, viene el primer discurso de Pedro, que no se los voy a leer porque está un poco largo, pero se los dejo de tarea. Léanlo con calmita y disfrútenlo. Básicamente lo que ahí dice es cuando Pedro proclama por primera vez públicamente a Jesús como el Salvador y comienza a hablar de las Escrituras como si fuera un hombre preparado o con estudios en las Sagradas Escrituras, y empieza a citar a David y habla de los profetas y habla de las profecías. Incluso en la Biblia menciona que los fariseos, esos que crucificaron a Jesús, estaban sorprendidos por la forma en que hablaba Pedro, como quien tiene autoridad. Pedro, al recibir el Espíritu Santo, proclamaba la palabra de Dios y por consecuencia, al estar lleno del Espíritu Santo, de sus palabras emanaba Espíritu Santo y se derramaba en todos aquellos que la escuchaban. Si hoy en día tú sientes que el Espíritu Santo no se manifiesta con ninguno de sus dones, tal vez es porque no estás escuchando. Tal vez estás leyendo la Biblia o tal vez estás oyéndola, pero no es lo mismo que escuchar. Escuchar la palabra de Dios es poner en disposición todos nuestros sentidos y nuestro corazón para que podamos recibir el mensaje y dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y al igual que Pedro, podamos tener
esos frutos tan grandes que se manifiesten en aquellos que nos escuchan. Porque si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, al hablar vamos a emanar palabras llenas de Espíritu Santo y por consecuencia se van a derramar sobre aquellos que nos escuchen. ¿Quién nos puede escuchar? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. Amén. Pues hermanos, los seguimos invitando a que sigan compartiendo la palabra de Dios a través de estos videos para que el reino de Dios se siga extendiendo hasta los confines de la tierra y que más personas conozcan el gran poder del Espíritu Santo. Bendiciones a todos.